La historia nos presenta a dos pequeñas, caminando agarradas de la mano entre la multitud. La rubia Connie y la peli castaña Kate, ambas se muestran confundidas. Pregunta si acá es un festival. Por accidente un tipo golpea a Connie, haciendo que esta suelta a Kate y así se separen. Estando sola y llena de miedo, corre por el lugar en su búsqueda. Sin embargo llega al frente de la multitud, la cual grita con fervor. En ese momento una mujer encapuchada es guiada hasta la cima del escenario. Los soldados le quitan la capucha. Connie queda hipnotizada ante su belleza. De repente la mujer comienza a hablar, mirando a todo el público, exclama que los maldice, y el cielo empieza a llorar. La muchedumbre la buchea y le gritan que es un demonio, una asesina, que en realidad ella es la maldita. La pequeña aterrada solamente puede cubrirse los oídos. Entonces al levantar la vista, cruza la mirada con aquella mujer. Esta sonríe y acompañada por las campanadas, les dice unas palabras indescifrables para nosotros. Y así finalmente la mujer es ejecutada, siendo vista por la pequeña, la cual grita de horror al mirar su cabeza decapitada. Pasaron los años, ahora nos encontramos en el Palacio Menor, propiedad de Gran Merillian. Varios nobles bailan al compás de la música. Nuestra protagonista, Constance Grayle, acaba de cumplir 16 años. Nos menciona que aquella noche en la Plaza de San Marcos fue hace 10 años. Mientras bebía su copa, un sujeto se le acerca para felicitarla por su compromiso. Se nos presenta como Dominic Consworth, el vizconde. La prota se lo agradece. Entonces Dominic le dice que seguramente la diosa del destino también bendice su compromiso. Después de todo, el lema de los Grayle es hasta ser honrado. Este último deja pensando a la prota. Nos cuenta que todo comenzó hace unos meses. Su padre, viva imagen del honrado de los Grayle, acabó con una deuda impagable, pero los Bronson se ofrecieron a saldarla a cambio de su compromiso con su primogénito y heredero, Neil. Lo describe como alguien joven, apuesto y muy educado, por lo que supone que debería considerarse afortunado de casarse con él, o eso creía, pues una mañana cuando salió con sus amigas, Maylin Reis, la más cercana, le contó que por lo visto Neil tenía una relación secreta con Pamela Francis, pues según rumores los vieron abrazados cuando creían que nadie los miraba. Su otra amiga, Kate Lorraine, sugirió que mejor no difundieran rumores falsos, pues ser absurdo que alguien que se acaba de comprometer se comporte de ese modo. Ante esto, Constance decidió confiar en Neil, pero esa misma noche, cuando paseaba por el jardín comprobó los rumores, vio a Neil y Pamela abrazados detrás de los arbustos. La prota solo pensó en irse, sin embargo fue escuchada por Pamela, al cual al verla sonrió y le dio un beso a Neil. Ante esto, la prota salió corriendo y devastada deseaba nunca haberlos visto, pues si bien sabía que no podía esperar un amor verdadero, dada las circunstancias del compromiso, se aferraba a la idea de tener una vida digna, pero viendo que no será posible, se decide encararlo con honradez. En eso que está por volver a la fiesta, ve a una mujer parada en la oscuridad. Al verla más de cerca, notamos que la misma mujer de aquella noche. Una vez más la protagonista queda encantada por su belleza, se presenta ante ella y le pregunta si está bien. La mujer comenta que se ve divertido, a lo que la prota le pregunta por qué no entra. La mujer voltea y le pregunta si puede hacerlo. Constance le dice que por supuesto, queriendo decir la mujer avanza y denotando asombro, exclama que realmente pudo entrar. Voltea a ver a Constance y le agradece. Dicho esto se aleja entre las personas. Estando sola, la prota se pregunta por lo que debería decirle a Neil. En eso una joven se le acerca para felicitarla por su compromiso. La protagonista se lo agradece, pero al verla la reconoce como una de las chicas que para junto a Pamela. Cuando Brenda estaba por irse, nota que su adorno para el pelo se está cayendo, sugiriendo que se lo quite antes de que pase algo, y vemos a Pamela viendo todo esto. Luego de que Constance le quite el adorno, Brenda recuerda que dejó su bolso en el segundo piso, pidiendo que guarde el adorno mientras va a buscarlo. Constance le dice que no hay problema, y luego de ver un joven, lo guarda en su bolso. Así pasa un rato y Brenda sigue sin volver, hasta que en eso Pamela llama frente a todos a Constance. Todos voltean viendo a Pamela. Dice que lo que hizo fue una atrocidad. Mientras baja con él y Brenda, entiende que su familia esté pasando por un mal momento, pero esto le parece demasiado, diciendo que la juzgó mal. Nadie entiende a lo que se refiere, mucho menos Constance. Pamela pregunta si causará la tonta, advirtiendo que eso no le funcionará, pues sabe que robó el adorno de Brenda. Esto desconcierta a Constance, pero Pamela sigue acusándola. Dice que se lo robó mientras arreglaba su cabello, y luego notó que faltaba su valioso adorno, preguntando a Constance qué puede decir al respecto. Imagina que un adorno así es tentador para alguien que le falta dinero. Con su falsa empatía, dice entender la lamentable situación de su familia. Constance explica que Brenda le había pedido que se lo guarde, pero Pamela no la deja terminar y pide que enseñe su bolso, ya que si no lo robó no debería haber problema. Constance duda en hacerlo, hasta que Neil le pregunta si en verdad lo hizo. Constance lo niega, pero Pamela aprovecha para quitarle el bolso, dejando caer el adorno. Pamela le pregunta si puede explicar esto. Constance solo tiene a decir que Brenda se lo había encargado, pero Pamela no le cree, pues cómo confiaría en alguien que apenas acaba de conocer. La desesperación lleva a Constance a gritarle a Brenda, rogando que les diga la verdad, que ella le pidió que lo guardara mientras iba por su bolso, pero ella solo aparta la mirada sin decir nada. Constance le sigue rogando, hasta que Pamela exige que deje de hacer el ridículo, ya que está intimidando a la pobre de Brenda, acercándose y diciéndole que no tiene que decir nada. Va con Neil y le pregunta si ahora entiende cómo es Constance en realidad, incitando a que cancele su compromiso cuanto antes. Ahora que es una criminal y se casa con ella, nadie confía en los Bronson. Sin embargo, Neil todavía confía en Constance, ya que no hay pruebas de que ella lo robara. Ante esto, Pamela se ríe, diciendo que aquí todos son testigos del robo. Entonces menciona al vizconde, ya que si
siendo un hombre de la iglesia, puede cancelar el compromiso. Constance repite que ella jamás robaría, pero Pamela se llama de la familia Grayle para tacharla como una ladrona. La prota está a punto de caer ante la mirada de todos, hasta que ve al joven que antes le sonrió, pero su única salvación la aparta la mirada. No pudiendo hacer nada, cae de rodillas, pidiendo que alguien le ayude, hasta que en eso una voz le responde, diciendo que va a ayudarla, pero a cambio de algo. En eso un viento apaga las velas y Constance se levanta, ahora con unos ojos morados, preguntando quién es la ladrona de la que habla. Aquí escuchamos el porqué Pamela odiaba a Constance. Recuerda cómo alardeaba su ridícula honradez, encima que se compromete con el mismo Neil Bronson, no soportando que reciba un trato especial, cuando su apariencia y riqueza es menos que la suya. Por eso mismo usa a Brenda para acusarla de ladrona. Dirigiéndose a Constance, le pregunta si casi intenta llamarla ladrona, pues de ser así, no piensa tolerar su falta de respeto. Ante esto, la protagonista le pregunta si estaba al tanto de que es la prometida del hombre con el que se revolcaba entre los arbustos. Todo el público queda impactado, así que Pamela, en un intento de defenderse, niega haber hecho eso, pues solamente se besaron. Rápidamente Neil la calla, pero todos ya la escucharon. Constance se disculpa por equivocarse, pero aún así le pregunta si acaso no considera un robo besar a la prometida de otra mujer. Pamela deja en claro que eso no cambió el hecho de que robar el adorno de Brenda. Viendo que insiste con ello, le pide un momento para hacer memoria. Voltea y busca entre el público a Wayne Hastings. Pregunta si vio lo que realmente pasó. El joven duda en responder, pero Constance lo tranquiliza, diciendo que si no lo quiere hacer, lo comprende. Pero eso sí, le recomienda tener cuidado, pues otras personas presenciaron la verdad al igual que él, y da la casualidad de que tiene muy buena memoria. Nombra a la baronesa Blois, a la vizconde Stan y el vizconde Pelham. Por último, la del vestido amarillo, aunque ese cuerpo no parece saber su nombre. A los cuatro los señala como testigos, pero les dice que no se preocupen, ya que no hace falta que digan nada. No obstante, dejen claro que detesta cuando se complica la cosa sin razón, así que les pregunta si les parece bien culpar a un inocente de un delito que jamás cometió, o si es correcto que los demás, pese a saber la verdad, guarden silencio por su propio bien. Les dice que, para su punto de vista, todo el que haga algo así acabará en el infierno, y los que hacen la vista gorda son igual de culpables. Dirigiéndose a Wayne, les sugiere imaginar algo, pues si la verdad llegara a salir a la luz, su reputación se vería manchada. Wayne aparta la mirada, cosa que molesta a Constance. Le ordena que la mire, puesto que no piensa tolerar dicha falta de respeto. Sintiéndose intimidado, Wayne confiesa haber visto todo, y cómo es que Brenda le pidió que guardara el adorno. Al escuchar esto, los demás testigos también confiesan la verdad. Pamela entra en pánico. Neil, confundido, le pregunta si es cierto. Pamela intenta negarlo, alegando que Brenda le mintió. Sin embargo, Constance no lo permite. La acusa de intimidar a Brenda, y acercándose a esta, la reconforta diciendo que no tiene por qué temer. En eso el vizconde aparece, preguntando el motivo de tanto alboroto. Uno de los nobles le explica la situación, siendo así Dominic se disculpa con Constance, pero la prota solo le dice que le gustaría el amparo de la diosa. Le pide su ayuda para cancelar el compromiso, pero este se disculpa, diciendo que ahora que es público lo ve muy complicado. Constance se enfurece, le deja en claro que eso es lo que menos le importa. Mirándolo seriamente y llamándolo payaso cobarde, le recomienda ahorrar sus excusas y anular su compromiso una vez. De lo contrario, informará a su majestad que Dominic Osborne organiza una fiesta en el Gran Maryland, en la que permitió que hombres y mujeres actuaran con indecencia en los jardines reales. Pamela no reconoce a esta mujer, le queda claro que no es Constance. El vizconde le aplaude y por último Constance se disculpa con el público por haber ensombrecido esta velada y espera que le den su bendición a esta pareja con solícito amor. Cuando se estaba retirando, Pamela dice que le espere, pero una invitada le pone el pie para hacer que se caiga. Todas la rodean despreciándola, contando que su tierra las mujeres como ella les ponen zapatos al rojo vivo para hacerla bailar hasta la muerte. Así comienza el baile de Pamela y Neil. Los pies de Pamela están ensangrentados. Los invitados mencionan la sorpresa que les dio Constance, ya que les hizo recordar a Scarlet Castile. La mañana siguiente Constance despierta, pensando que todo fue un sueño, pero a su lado estaba Scarlett. Ella se levanta asustada, preguntando quién es, presentándose como Scarlet Castile, la mujer que ejecutaron hace 10 años, y por si no le cree, vuela delante de ella. Constance menciona que Scarlett fue la mayor villana de su época. Intentó envenenar a Cecilia, su rival en el amor. El príncipe heredero Enrique la desenmascaró en el Gran Maryland, dando fin a su compromiso, y fue condenada a muerte. Scarlett menciona que no recuerda nada de cuando la ejecutaron, pero el Gran Maryland es donde lo humillaron. Su sangre arde solo de recordarlo. El asunto es que apareció allí, pero no era capaz de entrar al salón, hasta que Constance la vio y la dejó entrar. Aunque no parece que tenga ninguna cualidad digna de mención, ahora puede estar orgullosa de haberla encontrado. Sabiendo esto, Constance le pregunta qué hay en su casa. Scarlett le recuerda el trato que hicieron, y es que le ayudó a cambio de que le ayude a cobrar su venganza. Constance le pregunta a qué se refiere. Scarlett le dice que enviarán al infierno a todos los que hicieron que la ejecutaran. La prota pregunta quiénes son, a lo que la fantasma contesta que no sabe. Después de todo le tendieron una trampa y le ejecutaron por envenenar a Cecilia, algo que ella jamás haría, y por eso ella, nuestra protagonista, va a desenmascarar a los verdaderos culpables para volver sus vidas a un infierno. Constance duda poder hacerlo, pero entonces Scarlett le recuerda que su familia está endeudada. Le pregunta qué hará ahora que cancela el compromiso. Connie niega haber sido ella, pero Scarlett la condiciona, preguntando si acaso le parece correcto negarse a devolverle el favor, viendo que es de la familia Grayle, famosa por su honradez. Sin otra opción, Connie pregunta
pregunta qué debe hacer. En un cambio de panel vemos a Connie, disfrazada como sirviente de los Orlemon, frente a una de las hermanas del orfanato, presentándose como Letty y avisando que su señor quiere que los niños del lugar escriban cartas, conmemorando a la señora Lily. La hermana acepta encantada, así que le invita a pasar. La prota voltea a ver a Scarlett y vemos de lo que habían hablado. La villana le dice que, para empezar, interrogar a quienes podrían saber lo que sucedió. En este caso, Lily Orlemon. Connie cuestionó esto, pues ella ya no vive. Nos cuenta que Lily era amiga de Scarlett y tras su muerte se dedicó a hacer buenas obras para expiar sus crímenes. Por ello comenzaron a llamarla el lirio blanco de la caridad. Pero hace 2 años tomó veneno y se quitó la vida en la capilla de su familia. Sabiendo todo esto, Scarlett lo extraño, pues no cree que una mujer tan retorcida como ella quisiera quitarse la vida. Al escucharla llamarla así, Connie le pregunta si acaso no eran amigas cercanas. Scarlett contesta que no, y que preferiría pararse de mano junto a un precipicio a tener que ser su amiga. Connie le recuerda que ella la visitó varias veces en prisión. Viendo que habla de eso, Scarlett recuerda cómo en realidad Lily fue para decirle que fue una descuidada por dejarse atrapar, y que si bien le hubiese gustado poder ayudarla, apreciaba su cuello mucho más que el suyo. Por ello Scarlett sabe que si hizo tal acto, significa que pasó algo que ni ella pudo controlar, intuyendo así que debe tener algún tipo de relación con su venganza. Luego de esto vemos a Connie recibiendo la carta de los niños. Hecho esto, Scarlett le dice que ahora irán al sitio donde se desvivió Lily, pero antes deberán hacer algo. Connie la comprende, así que se tira a la fuente de agua para que la hermana le preste uno de los hábitos de monja. Con la vestimenta obtenida, la prota se marcha del orfanato, pero vemos como desde la ventana los niños lo observaban con una mirada vacía. Ahora llegan a la residencia del Marqués Orlemon, le pide permiso al guardia para dejarla pasar y dejar unas cosas en memoria de Lily. El sujeto, aunque tiene una cara que da miedo, accede a dejarla pasar y le guía hasta la capilla. Al entrar, la prota se pone a rezar. Scarlett le ordena que deje de hacer eso y se ponga a buscar alguna pista, pues está segura que Lily dejó algo para que descubran la verdad. Revisan detrás del cuadro y encuentran un sobre, pero en ese momento escuchan voces acercarse. Scarlett avisa que lo esconda. De este modo la prota lo hace, y cuando el sujeto entra la ve rezando. Al ver al tipo, Scarlett grita, preguntando qué hace Randolph Fulster en ese lugar. Esto sorprende a Connie. Entonces vemos que de camino a ese lugar, la prota le contó que Lily estaba casada con aquel sujeto. Scarlett se asombró por eso, ya que lo consideraba su némesis. De vuelta al presente, Randolph le pregunta a la prota si es del orfanato Maurice. Esta se lo confirma y se presenta como Letty, una recién integrada. Randolph le menciona que suele ir a jugar con un pequeño pelirrojo de nombre George. Le pregunta si está bien. Connie estaba por contestar, pero Scarlett le detiene. Recuerda que George era el niño pelo castaño, mientras que el pelirrojo se llamaba Tony. Sabiendo esto, Connie corrige a Randolph, diciendo que seguramente se está refiriendo a Tony, pues el pequeño pelo castaño se llama George. Randolph aclara que se refería a ese. Connie le dice que no hay problema, pues todos cometen errores, y sin más se despide. Pero cuando estaba por marcharse, Randolph la detiene, diciendo que es peligroso que alguien como ella camine sola, así que va a acompañarla. La prota se le agradece, pero rechaza esto, diciendo que estará bien. Además que debe hacer unos recados y de este modo sale corriendo. Estando fuera de peligro, le pregunta a Scarlett si cree que sospechó de ella. La fantasma contesta que no sabe, pero siempre ha tenido un muy buen olfato. Así vemos como Randolph se acerca al altar y nota como el cuadro está un poco movido. Además que hay pedazos de papel en la mesa, así que se dispone a ver detrás. Por la tarde, nuestra prota regresa la ropa que le habían prestado y la dejan de la entrada. En eso los niños le encuentran. Tony pronuncia unas palabras raras. La prota se confunde y le pregunta qué quiso decir. Los pequeños se calman al escucharle decir esto. Entonces Tony le explica que se trata de un hechizo para detectar a la gente mala. Lily se los había enseñado antes de morir. Además que, en caso de suceder, les dijo que todos debían huir. Tony queda confundida, se pregunta qué significa eso, y acaso Lily fue asesinada. Ya en la noche abren el sobre, de su interior sacan una llave y una nota que dice esto: destruir el santo grial de Eris. Tony le pregunta a Scarlett qué quiere decir. Esta contesta que no sabe, pero analizando su mensaje, lo relaciona con la diosa de la discordia en la mitología de Faris, una deidad perversa que llevó a un país a la ruina. Revela además que ella se hace llamar Eris cuando salió a divertirse por las noches. A todo esto le pregunta qué hay de la llave. La prota menciona que hay un número, pero nadie indica dónde la fabricaron. Es que le supone que era de esperarse. Después de todo, ella no era una mujer común y corriente. En un nuevo día, vemos a la prota con visita de su amiga. Esta le pregunta si de verdad no ve problema en salir a la calle, pues incluso salió en los periódicos. ¿Será cancelar su compromiso? Connie no puede creer que realmente esté pasando todo esto. Su amiga menciona también que según esto, dicen que Pamela regresó a la serie de sus padres al día siguiente por cuestiones de salud, pero todos saben realmente que huyó humillada. Y bueno, en cuanto a Neil, escuchó que la compañía Bronson está siendo boicoteada por sus clientes. Ante esto, Connie le cuenta que esa mañana Neil vino a pedirle perdón. Esta se lo concedió y le aconsejó para evitar que la gente les atacara. Su amiga le dice que solo lo hizo para salvar su pellejo. Connie reconoce que quizá tenga razón, pero tampoco quiere que por su culpa los empleados de la compañía pierdan su trabajo. Scarlett aún la sigue molestando porque lo haya perdonado. Él le dice que realmente su honradez no tiene límites. Aún así le sugiere tener cuidado, pues ahora que es una celebridad, todos se fijarán en ella. Entonces le pregunta dónde fue ayer. La prota evita responder, así que Kate insiste y le dice que si llega a requerir ayuda, no duda en pedírselo. En eso ve una carta inusual en la mesa. Al leerla comprende que ya está pensando en buscar el reemplazo. Al fin y al cabo, se trata de
una fiesta organizada por Emilia Godwin. La prota intenta esclarecerle el malentendido, pero Kate no le deja y le dice que no debe avergonzarse, pues un clavo saca otro clavo. Dicho esto, se despide deseándole mucha suerte. Estando a solas, Connie le pregunta a Scarlett qué significa esa carta. La fantasma le dice que solo la quiere para generar más chisme. Ante esto, Connie le pregunta si conoce a Emilia. Scarlett contesta que sí, por ello le ordena asistir al baile. Después de todo, le encanta el chisme y la desgracia ajena. La noche del baile vemos a la prota partir rumbo a la fiesta. En el lugar conocemos a Emilia Godwin y a Aisha Weasley. En eso también llega Connie. Al verla, Emilia se decepciona, pues a diferencia de la última vez, ahora no le llegan ni los talones a Scarlett. Nuestra protagonista se presenta ante ella y agradece su invitación, repitiendo las palabras que le dijo Scarlett. Hace que Emilia quede aterrada y bastante furiosa, terminando por alejarse. Connie queda confundida, se pregunta si acaso dijo algo indebido. Scarlett solo menciona que, por lo visto, sigue siendo igual de tímida. Ahora, sin tener a nadie a quien interrogar, busca a la siguiente víctima. En eso ven a Aisha. Scarlett pensaba en ir a hablar con ella. Sin embargo, Connie cruza miradas con Randolph, ocasionando que se acerque a ella. La prota se asusta y le dice a Scarlett que se encargue. Esta última se niega, alegando que no lo soporta, y simplemente desaparece, dejando solo a la prota. Justo en ese momento, Randolph la saluda, diciendo que se vuelven a encontrar. La prota intenta negarlo, pero este le menciona que el otro día conoce a una monja con sus mismas características y comportamiento. Sin más que comprobar, Randolph va directo al grano. Le pregunta qué se llevó de la capilla, si acaso el testamento de su difunta esposa o algo más. Connie no sabe qué responder, así que suplica por ayuda. Sin más remedio, Scarlett decide regresar y la parte de su cuerpo. Así la vemos, controlando el cuerpo de Connie. Confronta a Randolph por acusarla de algo sin pruebas. Le pregunta si acaso la tildará de ladrona sin ningún motivo. Ante esto, Randolph propone ir al orfanato y preguntarle a los niños si no la vieron. En caso de que estos confirmen que no es la Lady que conoció, reconocerá su error. Connie da por hecho que van a descubrirla. Sin embargo, inesperadamente, Scarlett se niega, alegando que una dama de su categoría no puede tener una cita con un hombre que acaba de conocer. En ese momento de tensión, escuchan como una mujer golpea a otra, gritando que se lo merecía por robarse a su esposo. De inmediato todos fueron a socorrer a la dama, incluido Randolph. Confundida, Connie preguntó quiénes son. Scarlett le explica que se trata de Teresa Jennings y Margot Tudor, y por lo visto, Teresa tenía una aventura con el esposo de Margot. Pasando con Randolph, este indicaba qué hacer y despachó a la noble. Habiendo terminado con ese asunto, va con Scarlett y le dice que por esta vez dejará de indagar. Luego de la fiesta, Connie se lo caminar un rato. En un lugar apartado se encontró con Emilia. La prota se acerca para hablar con ella. Entonces Emilia le comenta que le recuerda a alguien, aunque no lo sepa nada como ella. Connie le pregunta si acaso se refiere a Scarlet Castle. Emilia se sorprende y supone que decirle tales cosas a una chica ordinaria como ella hará que se gane otra reprimenda. Connie le pregunta por qué ejecutaron a Scarlett hace 10 años. Emilia contesta lo mismo. Intentó envenenar a la princesa Cecilia. Obviamente Connie sabe que esto no es cierto, pudiendo solo aguantar no decir lo que sabe. Al verla así, Emilia le dice que sí se le parece. Se para de su asiento y le menciona que la séptima división de Marte, la invitación, está en el sombrero del conde Yondu. Pasando a su lado le dice que quien triunfa en la vida es quien sobrevive, así que le pide no hacer nada, que le obliga a retirarse antes de tiempo. Sin más se marchan. Al mismo tiempo, en medio de los jardines, una pareja se encontraba escondida. El hombre saca un frasco del interior de la mujer y el capítulo finaliza con Connie diciendo Irikikirikuku, el hechizo que Lily le enseñó a los pequeños. Tras hablar con Emilia, Scarlett intuye que tal vez ella se refiere al baile del conde Yondu, una de las cosas los nobles para asistir a una fiesta secreta donde ocultan sus rostros. Sin entenderlo todo, Connie pregunta por qué Emilia quiere que ella vaya a ese lugar. Scarlett asume que es porque simplemente pensó que ese era un lugar para que pudiera recabar información. Habiendo dicho esto, se pone a pensar cómo irá vestida. Por ello se infiltrará en su antigua casa, la residencia Castle, y le vestirá con su antiguo antifaz. De este modo, si alguien sabe algo relevante, se le podría acercar. Además, que la oportunidad podría venirle de perlas, ya que podría descubrir secretos de personas adineradas y poder chantajearlas. Con el principio se niega, pero recordando como los demás no dudan en cometer injusticia por beneficio propio, comprende que aquella honradez de la que siempre se siente orgullosa no será suficiente. Ella planea convertirse en villana si es necesario. De esta manera la vemos infiltrada en la residencia Castle como una sirvienta. Mientras llevaba las sábanas, un tipo rubio aparece preguntando qué hace. Al verlo, Scarlett queda conmovida. Esto sorprende a Connie. En eso el tipo le pregunta a dónde va. La protagonista contesta que se dirige al vestidor. El rubio la llama tonta y le señala que se encuentra en la otra dirección, y sin más se retira. Viéndolo alejarse, Scarlett lo llama hermano. Ya mientras iban por el pasillo, le pregunta a la prota si no cree que se parecen. Connie contesta que sí se parecen. Al tratarse altanería y su facilidad para insultar, Scarlett se ríe, contando que son diferentes madres. Llegado a la sala de arte, le pregunta si es de Cornelia, de la corona estrellada. La prota contesta que sí, mencionando que es con el país vecino de Faris todavía era un enorme imperio. Ella fue su última emperatriz hasta su disolución. Scarlett confirma esto y agrega que los miembros del imperio de Faris tenían por estrategia casarse con la realeza de las naciones que invadían para poder gobernarlas. Sin embargo, un príncipe del imperio decidió fugarse con cierta dama y tuvieron una hija, Cornelia de la corona estrellada, alguien con un linaje que le permitía reinar tantos estados como estrellas en el cielo, además de ocupar el trono imperial. Connie recuerda que Adelbit también formaba parte del imperio a su tiempo. Scarlett se
lo confirma, entonces menciona que, cuando los estados vacíos se rebelaron e hicieron que era el imperio, Cornelia encontró refugio en el país neutral de Soldita. El tiempo pasó y comenzó a correr el rumor de que una campesina Soldita llevaba en sus venas la sangre de Cornelia, de la corona estrellada, Alienor la sin corona, su madre. Connie pregunta si eso significa que desciende de la familia imperial de Faris. Scarlett contesta que ya se acabaron los cuentos, le indica que su antifaz está dentro de la armadura, la prota la agarra y esa misma noche van a la fiesta secreta en la residencia Montres. En la entrada un bufón les da la bienvenida y pide su invitación. La protagonista repite la frase que estaba escrita y el sujeto enmascarado la deja pasar, y estando dentro notan gonoso el espectáculo de niñas bailando. Scarlett ignora busca la anfitriona, así llegan con Deborah Darkian. Esta le pregunta a la prota cómo se llama. Connie se presenta como Eris. Al escuchar esto todos ponen atención. Deborah le comenta que hace 10 años había alguien con ese nombre, llamándola chiquilla imprudente. Le pregunta si está segura de su decisión. Luego de un rato vemos a la prota comiendo para calmar los nervios. En eso Scarlett ve a Jane, una antigua conocida. Al verla, Connie se pregunta quién será. Justo en ese momento, el vizconde Hawksworth aparece saludando a la prota, claramente disfrazado, pero tampoco es como que no se note. Este dice una frase que va dirigida a la chiquilla que se encuentra bailando, pero la prota no la entiende del todo. En ese el bufón de la entrada irrumpe la sala, advirtiendo que la policía militar llegó al lugar. Rápidamente el vizconde huye del lugar. Scarlett, viendo lo que pasa, comprende que se trata de las pequeñas y que son víctimas de trata de personas. Dicho esto, le ordena a Connie escapar. Sin embargo, esta choca con Jane, la mujer que la solía sangrándose. Scarlett no le da importancia y ordena que huyan, pero Connie se niega, sabiendo que nadie le ayudará. Recordando aquella misma situación, se niega a abandonarla. Scarlett le grita que se olvide de ella. Sin embargo, Connie se disculpa diciendo que no puede, arrancando la tela a su vestido. Detiene la hemorragia. Scarlett le grita que deje eso. Le advierte que si la trampa, por más que no haya hecho nada malo, la condenarán a muerte así sin más. Justo en ese momento un policía la captura. Connie grita del miedo, cosa que enfurece a Scarlett, la cual libera su poder y le lanza un rayo. Interponiéndose entre los dos, le pregunta seriamente qué cree que está haciendo, pero un ventarrón que apaga las velas. El policía se menos espada apuntando a Connie y preguntando a quién diablos es. Por cosas en el conde Ulster aparece y tiene al sujeto. Le ordena ir con los demás a socorrer a los heridos, quedándose con Connie. Ahora sola le pregunta si estuvo involucrada con el tráfico de personas. La prota niega rotundamente esto, siendo así no piensa arrestarla. A todo esto le pregunta si no cree que ya es hora de que le diga la verdad. Connie recuerda lo que le dijo Scarlett sobre sacar un dineral, así que propone negociar. Randolph entiende que lo hace por la deuda de su familia y sin problemas acepta. Por ello le pregunta si está dispuesta a vivir otro escándalo, siendo consciente que los rates no lo llevarán a ningún lado. Connie termina por aceptar, siendo así Randolph plantea comprometerse. A la mañana siguiente los vemos en la iglesia frente al padre, pidiendo que les dé su bendición. La protagonista no comprende cómo es que llegaron a ese punto. Para contextualizar, volvemos a la noche anterior. Randolph le dijo que es el método más sencillo para que ella salde la deuda de su familia y él pueda vigilarla sin problemas. Aclaró además que él tampoco quería casarse, por lo que le dio la opción de anular su matrimonio pasado cierto tiempo. Dicho esto, pasaron a lo que les compete cada uno. Connie afirmó que quería limpiar el nombre de Scarlett Castle por su falsa condena. Esto le pareció ridículo a Randolph. Después de todo, Scarlett ya estaba muerta, pero aún así le parece admirable su deseo de ayudarla. Hinman le pregunta si no le oculta nada más. La prota, recordando la carta de Lily, voltea a ver a Scarlett. Esta le ordena no decir nada, entonces contesta que no. Randolph hace como que le cree, pero siendo sincero con ella, le avisa que es muy mala mintiendo, cosa que apena a Connie. Ahora en el presente, la vemos paseando por el jardín. Scarlett le pregunta qué piensa hacer, pues ya no tiene motivos para ayudarla, ahora que puede saldar su deuda. Connie se veía confundida, pero entendiendo que se trata de eso, solo Sherry le confiesa que antes siempre se resignaba con impotencia ante cualquier problema superior a ella, pero la conoció ella que ofrece ayudarla. Acercándose y tomándola de las manos, le dice que ahora es su turno y ayúdala a cumplir su propósito. Esto pone un poco sentimental a la fantasma, quien la llama Boba. Ahora pasamos al departamento de seguridad real. Acá vemos a Randolph leyendo tranquilamente. En eso uno de sus compañeros entra quejándose que Gaina no hace nada bien. Randolph pregunta qué sucede. Entonces Rubio le pregunta si recuerda el caso de tráfico de personas en la Mason Montres, pues resulta que los esclavistas se quitaron la vida en prisión tomando veneno, algo que era obvio, por lo que siempre los manetan al instante. Ante esto, Randolph le pregunta a Rubio, de nombre Kyle, si vio el que vestían tenía tatuado un sol. Este contesta que no, y solo por si acaso revisó hasta donde no llega el sol. Siendo así, Randolph comprende que no pertenecían a la organización de Galus, pero cabe la posibilidad que solo los utilizaron. Kyle lamenta que ahora tengan que empezar de cero. Ahí recuerda que Consagre también estaba en la escena y propone interrogarla, pero Randolph le dice que ya no hace falta, pues se acaban de comprometer y justo mañana irá con ella a la casa de verano Elbait. Kyle le pide que espere, exigiendo que explique cómo es que se comprometió. Al día siguiente vemos a la parejita frente al príncipe heredero Enrique Adelvid. En eso también aparece la princesa consorte Cecilia Adelvid. Está cerca de la prota preguntando si puede llamarla Connie. La prota acepta, así que la princesa le permite llamarla Cez. Es más, sugiere tomar el té uno de esos días y Connie acepta. Entonces Cez le pide que le tenga paciencia a Randolph, pues si bien Damián no es mala persona, obviamente esto molesta el morenazo, cosa que aterra a Connie, pero más la indiferencia de Cez. Mientras hablan, la prota nota que Scarlett ve cuando estén a Cez. De pronto está cambiando de actitud a una más seria. Menciona que ahora debe ir a recibir un invitado distinguido del sur, por lo que no puede quedarse a hablar. Agarrando a Connie se despide, prometiendo volverse a ver. La prota nota como sus manos estaban frías. Ya dejan esto de lado. Randolph le pregunta
que Enrique y ha contactado al ministerio de Faris. El príncipe comenta que son gente orgullosa, que viven de glorias del pasado, por lo que no les soñaría que sus problemas económicos fueran tan graves como dicen. Al salir de la reunión, Connie caminaba por los pasillos, recordando como cuando la princesa consorte Cecilia conoció al príncipe de Enrique, este aún debía seguir comprometido con Scarlett. Le pregunta a Scarlett por qué empezó a sentir aversión por la princesa Cecilia. La pelea se le aclara que fue al revés, pero también que esa palabra no es la correcta, sino la miraba con hostilidad, como si fuera odio. Esto dejó pensativa a la prota. En esos sujetos de buena postura, aparece preguntando si está perdida. Scarlett le avisa que es de Rey Arns. La prota se pone nerviosa al escuchar esto. El rey la conoce y le dice que escuchó por ahí que la llama la reencarnación de Scarlet Castle, pero no ve que es así. Le invita a ver el jardín y entre las flores miren las violetas. Le pregunta si sabía que las de su reino suelen tener un tono rojizo y que existe una leyenda al respecto, pues según un hada que habitaba en las violetas de Adelvid, era muy impulsiva y un día se quemó por querer acercarse demasiado a las almas del infierno. Le pregunta qué opina de ello. Connie no sabe qué responder, así que Scarlett le pide que se aparte. Poseyendo su cuerpo responde que puede que la edad de las flores hubiera querido salvar a los muertos. El rey le pregunta el motivo de que diga eso. Scarlett explica que si tuviera algo de que avergonzarse, no seguiría floreciendo con tal nobleza. Habiendo escuchado esto, reconfirma su parecido a Scarlett. Este le pide que no bromee, pues si lo fuera, habría respondido que los asuntos de las flores silvestres no son su problema. Al escuchar estas palabras, el rey visualiza su figura, afirmando que definitivamente suena como ella. Connie por su parte se pregunta qué sabe el rey acerca de Scarlett. Más tarde vemos a Connie con Randolph. Este le pregunta por la citación que le hizo Deborah Darkian para una comisión investigadora. Ella no tiene ninguna potestad legal para mandarla, por lo que puede negarse, aunque de todos modos Constance piensa ir, pues siente que aún quedan cosas por averiguar. Scarlett le pregunta si sabe cómo se llama la comisión de Deborah. Cuenta que las reuniones son muy famosas, pero nadie sabe lo que pasa en ellas, por eso la llaman la merienda de las damas mudas. Cuando Connie llega a la reunión, Deborah la recibe a oscuras, acompañada de sus lamebotas. Le comenta que no puede hablar de lo que ocurre aquí, y si aún así piensa quedarse. Constance dice que sí, y sellos de acuerdo. Deborah cuenta que recibió una misiva de su amiga Pamela Francis, a la que le salieron ganas luego de ese día, además de admitir que Connie no rompió ninguna ley, por lo que alguien más debe ver sus delitos. En otras palabras, Connie será juzgada por ellas, ya que no quisiera acabar como Scarlett. Deborah cuenta ese horrible día, cuando la cabeza de Scarlett rodó en el suelo como un juguete. Absolutamente todos, hasta los más despreciables, aplaudieron y rieron su muerte, comentando que ella no soportaría un final tan humillante. Constance se molesta por esto, pero ve a Scarlett con una mirada de impotencia, y para calmarla toma su mano. Connie piensa como hasta ahora le ha pedido que la salve, pero esta vez eran ellas peleando juntas, cambiando de cuerpo. Scarlett responde que le seguirá el juego de su gran farsa, avisando que la escuche bien, serán ellos quienes van a juzgarlas. Deborah ve desafiante a Scarlett. La fantasma comenta que el baile del conde Yondu tuvo que hacer un duro golpe para ella. Deborah responde que si habla de las bailarinas, fue ella quien reportó esto a la policía militar, ya que la trata de personas le parece horrible. Pero Scarlett le pregunta por qué todos los implicados tienen vínculos con los Darkian, la familia de Deborah, ya que el Marqués Mayline parecía amigo de los esclavistas. McLean es el esposo de Esther, una de las lamebotas. Duda que su esposo salga de la cárcel, pero podría regular su sentencia y delata al cabecilla, pues como ya saben, Connie está casada con Randolph y con mucho gusto lo haría con él por su esposo, logrando que Esther esté de su lado. Con este apoyo, Scarlett deja que Connie se encargue del resto. Cuenta que la marquesa de McLean debería saber que Deborah estuvo implicada, por lo que se lo debe declarar, pero Deborah intimida a Esther, preguntando si McLean no iba a salir del país y no volverá en mucho tiempo. Con esta amenaza logra que Esther no diga nada, preguntando a Connie si acaso pensaba que la hija de un vizconde podría superar a un Darkian. Con esto dicho empiezan a votar. Deborah pregunta a quién de las dos van a juzgar. Esto aumenta la presión de Connie, aunque si se somete, Deborah dará por hecho que Pamela se equivocaba, preguntando si tiene algo que decir en su defensa, pero Connie responde con firmeza que no está de acuerdo con sus métodos. Esto sorprende a todas, pero Constance no piensa retroceder, lo que termina molestando a Deborah. Justo en ese momento quien irrumpe la habitación, la mujer se disculpa por llegar tarde, abre las cortinas dejando que entre la luz del sol. Deborah llamándola por su nombre, el cual es Abigail O'Brien, le dice que fue muy grosera al ingresar sin invitación. Al escuchar su nombre, la protagonista queda absorta, pues recuerda que ella pertenece a una de las 4 grandes familias nobles del reino, los Castile, los Richelieu, los Darkian, y por último ella, Abigail O'Brien. Esta saluda con naturalidad y comienza a firmar la hoja. Las demás le intentan avisar que está ocupando el lugar de Susanna Neville. Abigail les dice que es consciente de ello, pero que asistió en su lugar e incluso tiene un acuerdo. Aclara que solo dirá una cosa, dirigiéndose a las lamebotas de Deborah. Les advierte que no hagan nada si no quieren terminar aplastadas. Las mujeres se asustan, pero Deborah cataloga esto como una amenaza, advirtiendo que podría recurrir la ley. Abigail le recuerda que no puede hacerlo. Después de todo, está prohibido hablar de esto fuera de la habitación. Esto enfurece a Deborah, quien irritada les dice que no se siente bien, así que se va. Estando solas, Abigail regaña a Connie por arriesgarse tanto. Scarlett da la razón, así que la pequeña se disculpa, pero también le agradece. Abigail le sugiere mejor agradecer a Randolph, ya que fue él quien le pidió noche que le ayudara, pues presentía que se iba a meter en problemas, cosa que por lo visto fue cierto. Connie le escucharía esto no sabe, pero sintió una calidez en el pecho. Más tarde la vemos saliendo de la residencia. En esto una jovencita
enseguida le intercepta, sacando un libro y una pluma, le pide que hablen un rato, se presenta como Amelia Hobbs y sin más rodeos interroga a la protagonista, le pide saber tanto su pensamiento actual como su opinión sobre la muerte de Teresa. La prota se muestra confundida con esto último, así que Scarlett la apoya, haciéndole recordar que se trata de la mujer que fue atacada en el baile de Emilia. Amelia le cuenta lo sucedido y como esto termina haciéndose la automorición al perder a su amante, la protagonista estaba por contestar, pero Amelia le interrumpe y continúa haciendo más preguntas. En eso un sujeto le pide que se detenga, advirtiendo que si continúa haciendo entrevistas no programadas, el jefe de redacción la degradará de puesto. Intimidada por esto, Amelia se despide de nuestra protagonista, pidiendo que la próxima vez responda con honradez. Ahora estando a solas, el tipo se disculpa de parte de Amelia. Este se presenta como Aldous Clayton, miembro de la compañía Mayflower, le entrega una tarjeta de presentación, pidiendo que si le vuelve a molestar, le avise de inmediato. Connie queda muy confundida con todo esto, pero Scarlett solo le sugiere que haga como que se cruzó con un gato. Ya más tarde de regreso en casa, la prota escucha a sus amigas leer el reporte que Amelia hizo sobre ella y su cambio radical, siendo tachada como una consumidora de alucinógenos y visitante del obsceno. Escuchar todo esto lastima a esta prota, quien niega a hacer esas cosas. Su amiga le dice que todo eso es una pena, pues ella admiraba a aquella periodista. Connie le pregunta a qué se refiere. Su amiga le confiesa que quiere seguir soltera y convertirse en periodista. Después de todo, nuestra prota le recomienda hacerlo, algo que la hizo muy feliz. Ya cambiando de tema, le pregunta si es cierto que luego irá a tomar el té con la princesa consorte de Cilia, pues de ser así estará esperando todos los detalles. Connie, algo apenada, termina aceptando. Al salir, una señora se le acerca, se presenta como Kimberly Smith, representante de la Asociación Violeta. Ellos aspiran a acabar con la inmoralidad del país y quiere discutirlo con la joven necia que admira a Scarlett. Connie solo quiere irse, pero cuando Kimberly menciona un alucinógeno llamado Paraíso del Chacal, Scarlett aparece. Connie voltea para verla, pero Kimberly pregunta si acaso lo está ignorando, llamando a los aristócratas unos desgraciados. En eso aparece Kate para defender a su familia. Cuenta que ella es hija de un varón, pero su madre es una plebeya y no merecen ese desprecio solo por ser de la nobleza. El alboroto llamó la atención de la gente, así que Kimberly se va. Connie está por agradecer a Kate, pero le pregunta si se ha prometido con el conde de Ulster. El silencio la delata. Recuerda que le dijo que la esperaría para que le cuente las cosas, pero eso no evita que le duela. Ya en el carruaje, Connie está llorando por ser tan mala amiga, pero tampoco quiere involucrarla. Cuando baja ve a Randolph y le agradece por lo de la investigación. En el camino hablando a Abigail, hasta que ven un hombre pasar. Él es Kendall Levine, un diplomático de alto rango y enviado especial de Faris. Ahora mismo es alterado debido a que perdieron a un miembro de su delegación. Connie le cuenta a Randolph que Ulises desapareció ayer, el séptimo príncipe de Faris de 9 años. Lo más seguro es que fue un secuestro, pero los de Faris aún no han dicho nada. Randolph debe volver al trabajo y Connie le pide que encuentren a Ulises. Y en cuanto a su reunión con Cecilia, promete que tendrá cuidado y si pasa algo se lo dirá, aunque duda ser rival para ella. Por un momento Randolph queda asombrado, pero anima a Connie con un bien dicho. Ahora solo se preguntan cómo pudo ocurrir un secuestro entre tanta seguridad y Scarlett aprovecha el tiempo para ir a averiguar. Cuando Connie va con Ceci, esta le pregunta por Randolph. Él no pudo venir por trabajo. Por un momento Ceci se molesta, pero hace pasar a Connie. Cuando Scarlett llega, le cuenta de un sospechoso llamado Vado, un mercader de la República Saudita, y que vino a ver a Cecilia. Al rato Ceci le enseña las decoraciones que tiene, mencionando que un mercader se las trae. Connie pregunta si el mercader viene a menudo. Cecilia contesta que sí, les dice que se llama Vado y vino justo ayer para vender unas alfombras. A todo esto le pregunta por qué quiere saber, pero Connie contesta que por nada. Cecilia sirve el té. Connie pone atención en el hecho de que hayan dos teteras. Al notarlo, Cecilia explica que el suyo es té negro corriente y el otro contiene una hierba especial que le permite cuidar su salud. Comprendiendo que se trata de eso, la prota se disculpa diciendo que pensó que la hacían por precaución. Cecilia le pregunta si acaso lo dice por Scarlett Castle, pues escuchó que sabe mucho de ella. Connie contesta que nada más que rumores. Siendo ese el caso, Cecilia les ofrece contar lo que haya pasado. Aquella mañana Enrique rechaza una cita con Scarlett para visitarla mientras estaba enferma, cosa que le enfureció, y justo esa misma noche descubrieron que habían envenenado uno de sus jarrones. Descubrió también que junto a él encontraba un arete y tras inspeccionar su residencia hallaron una botella de veneno medio vacía. Después de esto ocurrió tal cual los rumores, aunque ella es consciente que es la culpable por enamorarse de Enrique, siendo alguien comprometido. Aparte que por su culpa el pobre tampoco pudo tener hijos, creyendo ahora que piensa ceder el trono a su hermano menor, quien ya tiene una familia. La protagonista se siente mal por ella, pero Scarlett solo menciona que pese a su actitud de mosquita muerta no se salva de ganarse enemigos, ya que su supuesto té de hierbas tiene veneno anticonceptivo, el cual ha deteriorado sus órganos, y lo que también explica su cuerpo frío como el hielo. Al escuchar esto, Connie tiene a Cecilia debe haber dicho té, explicando al final todo lo que le dijo Scarlett. Termina la reunión, Scarlett confronta a Connie por contarle lo que mencionó, pues ahora volverán a sospechar de ella. Connie le dice que no podía dejarlo así, pero Scarlett plantea la posibilidad de que quizá le haya mentido. Ante esto, Connie le dice con una sonrisa que ella sabe cuando dice la verdad, algo que sonroja un poco a la fantasma. Dejando eso de lado, Scarlett le dice que ella que el mercader podría ser un sospechoso, ya que en dicha cesta podría caber un niño pequeño. De este modo van a buscar información. Primero vengan Neil Bronson y luego van a la compañía Walter Robinson. Tras esto, por toda la tarde mencionan que solo pudieron descubrir que Faris tiene el monopolio de un fármaco abortivo, pero nadie conocía a ningún Vado. Esto le parece sospechoso, pero también
una información valiosa para Scarlett. En eso el carro se detiene. El cochero informa que hay un problema. Luego de varios minutos, el cochero vuelve, mencionando que solo era un problema con la rueda. Scarlett se percata del cambio de voz. Rápidamente entra en alerta. Con intenta abrir la cortina. Y al hacerlo el cochero aparece pegado a la ventana con una apariencia tétrica. Este pregunta y sucede algo. La protagonista cae al suelo del miedo. Scarlett todavía no comprende por qué cambió el cochero y se le ocurre algo. Recordando lo que le dijeron los pequeños del orfanato, Connie replica el hechizo que le enseñaron. Al decirle el cochero reacciona e intenta abrir la puerta, pero Scarlett le empuja con su magia. Este enfurece al tipo, quien sacando su arma dispara hacia la protagonista, aunque realmente las balas fueron hacia el cochero. Connie voltea para ver qué pasa y un joven armado abre la puerta. Scarlett lo reconoce como Aldous Clayton, el periodista de Mayflower, aunque no se parecen. Este voltea y le dice a Connie que él habría dejado en paz de no haber dicho nada, apuntando contra ella y llamándola estúpida. Luego de esto la lleva a Folkvangir, en la calle Rosenkrantz. Constance conoce el lugar como un bordel de lujo, pero de mala fama, y piensa que las van a vender, aunque realmente la llevó con Abigail. Esta se ríe porque Aldous, a quien llama Rudy, fue descubierto, y por eso trajo a Connie consigo. Una dama llamada Miriam le comenta a la prota que Abigail es la señora de este lugar, aunque su compañera Rebecca la corrige diciendo que es la dueña. Abigail confirma esto, además que Mayflower también le pertenece, y Rudy es su perro guardián. Aquí Abby le pregunta a Rudy qué pasó con el cochero. Este responde que le disparó en la pierna, pero ni se inmutó, así que aparte de traficante era un soldado. Connie le pregunta por qué la estaba siguiendo, pero nadie lo sabe, salvo por el detalle que reconoció el hechizo de Lily. En eso de la nada aparece Randolph. Este vino corriendo al saber que tienen a Constance, y Abigail lo molesta preguntando si es suya. Mientras vuelven a casa, Randolph cuenta que se temió lo peor, viendo que su coche tenía manchas de sangre. Connie se disculpa con el conde, pero solo le pide que de ahora en más le avise cuando vaya a entrar en acción. Constance asiente y en eso ve a Scarlett algo somnolienta. Ella responde que se debe a causa de ese poder, así que descansará un rato. Al llegar aparece Kyle. Este le avisa al conde que trabajarán hasta tarde, ya que el cadáver del cochero tenía un sol tatuado en la nuca. Connie le pregunta por eso, ya que recuerda haberlo visto antes, justamente la mujer que se desmayó en la fiesta, Kiara Grafton. Kyle se molesta porque Gaina no puso esto en el informe. Connie recuerda algo más, y es que Scarlett la había llamado Jane. Ante esto, Randolph sospecha algo y le pregunta si la mujer desprendió un olor dulce, y al afirmar que sí, menciona que es el paraíso del chacal. Este es un alucinógeno y que algunos llamaban Jane. A esto Cohen añade que el cochero era un traficante y les pregunta quiénes son. El conde suspira y le cuenta que es una organización criminal, la cual han seguido por mucho tiempo, cometiendo varios delitos: asesinato, tráfico de personas, secuestro y contrabando. No pertenecen a ninguna nación y se mueven por el dinero. Su nombre es Dave Gallus, que significa el gallo que canta al alba. A la mañana siguiente, Connie y Scarlett se encontraban hablando sobre el asunto. En eso la sirvienta toca la puerta, avisando que Kate vino a verla. Sorprendida, Connie sale para hablar con ella. Este le cuenta que anoche un mensajero de los Grail fue a preguntarle por ella porque no había vuelto a casa. Preocupada le pregunta qué está haciendo, si acaso está en peligro, ya que de ser así debería dejarlo, sabiendo que no puede revelar la verdad y meter en peligro a su querida amiga. Connie se disculpa y sin más que decir regresa a la mansión cerrando la puerta. Afligida, Kate se va del lugar sin tener en cuenta que un sujeto misterioso acecha a su espalda. Por la tarde, Connie se encontraba reflexionando sobre lo que hizo. En eso alguien toca la entrada de la mansión. Al acercarse a la ventana observa un sujeto que se va sin decir una sola palabra, señalando al suelo. De inmediato corre a la entrada para coger el sobre. Scarlett le advierte que puede ser peligroso, sin embargo la prota no le hace caso. Agarra aquel sobre y al abrirlo descubre en el interior un mechón del cabello de Kate junto a una carta que le indica ir sola a la orilla del lago Bernadia al mediodía, amenazando con entregarle un dedo en caso de no presentarse. Connie queda petrificada al escuchar esto. Más tarde, en un lugar ajeno a la protagonista, Salvador, el rubio de acá, llega a la casa de Shoshana y dejando junto un recuerdo como comerciante, le muestra al niño que había raptado, siendo este el séptimo príncipe de Faris, Ulysses Faris. Shoshana le reclama por hacer aquello, sin embargo este le pide con indiferencia que lo guarde donde quiera. En simultáneo, el secuestrador de Kate entra a la cabaña para verla e interrogarla. Bruscamente la agarra del cabello y le exige revelar la ubicación de la llave de Lilord Lemon. Kate niega a saber algo al respecto, exclamando también que por más que supiera no les diría nada. Este enfuria al sujeto, quien le da una bofetada y está por golpearla. Sin embargo, Salvador lo detiene, preguntando qué cree que hace. El sujeto llamado José contesta que solo intentaba descubrir la llave. Después de todo, también es su trabajo. Incluso su compañero acabó muerto. Al seguir la pista Constance, Salvador le resta importancia a ello y le sugiere que tome esto como una advertencia. Sin más que hablar con él, se acerca a Kate para preguntarle si le guarda rencor a Constance Grail. Kate niega a sentir aquel sentimiento en absoluto, diciendo entonces que conocerla fue lo mejor que pudo haberle pasado. Salvador sonríe al ver su determinación. Es así que Kate nos muestra un recuerdo. Hace 11 años ella fue invitada por Pamela a su primera fiesta. Inocentemente llevó una cesta con galletas que su madre había preparado. Sin embargo, Pamela le dijo que apestaba. Junto a ella sus amigas también le empezaron a molestar, pero cuando le preguntaron a Connie si pensaba lo mismo, esta fue con Kate y al olfatearla
negó que le irá mal, mencionando que solo eran galletas. Obviamente esto molestó a Pamela, quien se fue del lugar junto a su chupamedias. Estando solas, el estómago de Connie comenzó a rugir, así que Kate le ofreció un poco sus galletas, cosa que Connie aceptó con gusto, y al probar el primer bocado, quedó fascinada. Esto alegró a la pequeña Kate, quien tímidamente se presentó, iniciando así una bonita amistad. En el presente, Connie está preocupada por Kate y decide que debe hacer algo. Scarlett elogió por esto, pues pensó que iba a seguir instrucciones como una ingenua. Cuando Connie sale, el conde la saluda, le menciona que se ve pálida y se le pasa algo. Ella solo pregunta qué hace aquí, diciendo que quiere preguntarle a Scarlett, y es que si había alguien más en el baile, usando el paraíso del chacal. Connie estaba por responder, hasta que recuerda la advertencia que le dieron. Quisiera contarle todo al conde, pero teme que algo le pase a Kate. En esa, Scarlett le dice un nombre, Norman Holden, otro que estuvo en el baile le encantaba el paraíso. Connie le cuenta hasta al conde, pero él le pregunta si está segura. Connie asegura que sí, así que se va a investigar, aunque mientras se va quiere tomarlo para contarlo de Kate, pero no le dice nada. Al final, Connie tuvo que ir sola, convencida que luego de esto su amistad ya no será como antes. Así es como la lleva con Kate. Cuando por fin se ven, Kate la llama tonta por haber venido, ya que si debe sacrificarse, no tiene sentido que la salve. Ante esto, Connie comprende que su amigo no está molesta con ella, y como ya está aquí le pide que la liberen. José ordena que se la lleven, pero les da un arma para que procure rematarla. Connie le pregunta qué hace, a lo que este simplemente responde que no pueden dejar que hable. Connie le grita que esperen, pero Kate la llama por su nombre, pidiendo a Constance Grey, su amiga, que siga su propio camino. Connie se queda helada y exige que cumplan su palabra, pero este desgraciado culpa de todo a Connie por dejarse engañar. Connie trata de negociar, pero en eso escucha un disparo. Constance cae devastada al piso y grita al cielo. José está por seguir con el plan. Sin embargo, aparece el conde junto con la policía militar, ordenando que se detengan, informando que ya arrestaron a su compañero. José le grita a Connie por haberle engañado, pero aquí Scarlett le dice lo mismo que le dijo a Connie: es tu culpa por dejar de engañar. Luego de esto pasamos a una oficina. Aquí Randolph revela algo, y es que Norman Holden, el de la fiesta, había fallecido hace 13 años. Todo esto fue un plan de Scarlett. Cuenta que Norman era un viejo cascarrabias que adoraba predecir la palabra de las diosas. Un día alguien se hartó de oírlo, y cuando lo eliminó, sus últimas palabras fueron: Dios, que alguien me salve. Connie entiende lo que hizo, agradeciendo por haberla salvado. El conde también le recuerda que muy mala mintiendo. Connie se disculpa por haberlo preocupado, aunque también se avergüenza, ya que quiere pensar que solo hacía su deber. Pero Randolph admite que realmente se había preocupado. Esto deja sin palabras a Connie, pero sobre todo a Scarlett, quien para nada se esperaba algo así, de un Brody sensible chapado a la antigua. Justo en eso son interrumpidos por uno de los soldados, quien les informa que ya terminaron de tratar a Kate. Connie aprovecha esto para irse del lugar, pero mientras se dirigía a ver a su amiga, es interceptada por Amelia. Este le pide un favor, le pregunta si le cae bien la princesa Cecilia. La protagonista contesta, dudosa, que no sabe. Aquí Amelia le confiesa que tiene una primicia que podría sacudir el reino, pues se sospecha que por las venas de la princesa consorte corre la sangre de una meretriz. Si bien su familia, los Luz, son una estirpe de vizconde de sangre muy azul, según unos informes, hay indicios de manipulación en su registro familiar, ya que es cierto que Vizconde Luz tuvo una hija con su esposa, pero parece que murió a causa de una epidemia hace mucho tiempo. Sin embargo, el vizconde tuvo otra hija, y aunque sus ojos de color rosa demostraban que tenía sangre Luz, la entregó a un orfanato, porque su madre solo era un amante. Asimismo, se dice que ella y un chico del mismo orfanato se juraron amor eterno, y se llamaba Sissy. Con todo esto dicho, plantea que tal vez aquellas visitas tan seguidas al orfanato no son para convivir con la gente pobre, sino una coartada para verse escondidas con su amorcito, aunque ahora no puede afirmar nada, ya que su fuente más confiable se hizo adicto de golpe, siendo este el esposo de Teresa Jennings. Por ello necesita una nueva fuente cercana a la princesa. Con seguridad, le desea mucha suerte a la prota, yéndose por fin del lugar. Luego de esto va a ver a Kate. Al mirarla con una herida en el rostro, corre a abrazarla, disculpándose por meterla en sus problemas, y la tranquiliza, pero entonces Connie entiende que no puede ocultarlo más, así que decide contarle todo. Por otro lado, ese día en la tarde, José se encuentra maniatado a una silla, incapaz de escapar. La princesa Cecilia entra a la habitación. Por seguridad, el tipo se le hechizo de Lily, a lo que esta le recomienda mantener la calma, siendo así el tipo le pide que lo desate una vez. No obstante, Cecilia saca un pañuelo y tapándole la boca, le pone fin a su vida. Luego de esto se reúne con Salvador, el cual la saluda con naturalidad. La princesa lo trata con frialdad, ordenando que desaparezca, puesto que al final el fármaco abortivo que le había dado fue descubierto. Salvador simplemente acepta la culpa, pero le sugiere aprovechar la oportunidad para finalmente darle un hijo al príncipe. Cecilia se rehúsa a permitir aquello, alegando que un embarazo la limitaría de muchas formas. Salvador reconoce que tiene razón, así que cambiando de tema, le avisa que tiene un mensaje de la sede, acércanos y de manera discreta le ordena reanudar lo del santo grial de Eris. Luego de un mes, Scarlett le pregunta a Connie si su venganza no ha tenido ningún progreso o es idea suya. Connie recuerda lo que el testimonio de Kate reveló sobre la misteriosa Dead Gallus. Cuenta que el hechizo de Lily era un santo y seña de dicha sociedad. Su objetivo es robar la llave, pero Connie dejó que el conde se la quede para que investigue por su cuenta. Menciona que José tenía un
tatuado, por lo que pudo ser otro miembro, pero como sabemos Cecil eliminó. Algunos testigos dijeron que la vieron, así que sospechan de ella. En esto Scarlett le pregunta a Constance por qué llamó a Abigail. Connie quiere reunirse con la vizcondesa Ashla Huxley para preguntarle cosas de la señora Godwin, que también estaba en el baile. En eso llega Abigail junto con una niña llamada Lucía, quien resalta lo bonita que es, con esos ojos amatista y ese vestido escarlata. Hablando de Scarlett, luego de esto, Abigail acepta ayudar a Constance con los Huxley. Connie le pregunta si le cree todo lo que dijo. Abby responde que la ha desconcertado desde que la conoció, por lo que tiene sentido que Scarlett esté con ella. Preguntan a Scarlett si puede oírla, y Lucía señala que está al frente. Abby cuenta que su ejecución fue muy dolorosa, así que le piden que le deje ayudar. Scarlett acepta la ayuda, pero solo si deja de hacer chiste con su cara de sapo. Lucía solo dicen que sí aceptó, aunque Abigail saben que le está insultando. A Connie le sorprende que otras puedan verla, y nos cuentan que Lucía, sobrina de Abigail, nació con una intuición muy aguda, y si alguien tiene los mismos ojos, sería el vizconde Hawksworth, pues cuenta con el favor de las diosas. Abby cuenta haber oído que el vizconde ve cosas sobrenaturales, y Connie recuerda el momento que lo oyó hablando solo. Dirigen a su Scarlett, ella pide que se olvide de ser rico y que ya se vayan. Abigail espera que hable con el conde sobre su petición, y así se despiden. En el carruaje, Connie cuenta que Teresa Jennings aparentemente se quitó la vida, y su esposo, Kevin Jennings, se volvió drogadicto, hasta donde le contó a Abigail de que Luz vende el paraíso al chacal. A Scarlett no le importa eso, y que investigue lo que pasó con Aisha hace 10 años. Hablando de eso, Connie le pregunta cómo era Ashla Huxley. La describe como una chica triste y sin gracia, e incluso pudo ser una seguidora de Scarlett. Iba con un vestido rojo, ella también, y con un corte similar. Incluso se peinaba igual que Scarlett. Cuenta que solo una vez la miró y le habló, diciendo que quería ser como ella, a lo que Scarlett, muy a su estilo, le dijo que el mundo no necesita dos Scarlett Castle. Luego de esto pasamos con Randolph, quien vino para hablar con Adolphus Castle y preguntar sobre el santo grial de Eris. Adolphus responde que no sabe nada de eso, y si eso es todo. Randolph dice que sí, pero antes de que se vaya, Adolphus le da una advertencia amistosa, y es que primero termine de armar su mano antes de jugarla, para que pueda vivir más tiempo. Ahora con Connie, repasa todo lo que saben. Primero el intento de envenenar a Ceci hace 10 años, cuando vieron el jarrón envenenado de la casa. Le pregunta qué hizo que la gente sospeche de ella. Scarlett menciona que todo fue según lo planeado por esa mujer, ya que encontraron un arete de piedra de luna igual al suyo cerca de los depósitos de agua de los Luz, y por mala suerte había llamado a la casa unas pocas horas antes. Connie le pregunta si ese arete verdaderamente era suyo. Scarlett contesta que no, aclarando que ella tenía los dos. Cuando empezaron a sospechar de ella, le recuerda además que todo lo que lleva puesto es único, obras realizadas por un maestro artesano, por lo que en preguntarle en los talleres habría demostrado su afirmación, pero le dijeron que tras revisarlo, un arete resultó ser falso, ya que supuestamente había preparado una copia, es decir, alguien cambió su arete por el de la casa Luz mientras estaba en la caja fuerte de la policía militar. Connie pregunta por el posible sospechoso. Scarlett contesta que no tiene idea. Continúa contando que al final el rey dio su permiso para registrar su casa, encontrando así el frasco con veneno medio vacío en su cuarto. Connie le pregunta si sospecha de Cecilia. Scarlett contesta que más o menos. Después de todo ya fue y más se benefició de su muerte, pero tras su última visita ya no sabe qué pensar, pues no parecía estar nada satisfecha. Incluso ahora tras 10 años parece seguir odiando a Enrique tanto como siempre, además que tampoco parece aferrarse a la riqueza o al poder, no logrando descubrir cuál es su verdadero objetivo. Menciona también que lo de aquel entonces no lo es todo, ya que sin de que algo está pasando ahora mismo, algo en lo que Cecilia está involucrada. Le pregunta si recuerda lo que dijo la periodista pelirroja, que Cecilia era hija de una meretriz y se crió en un orfanato, y que Kevin Jennings, que se acercó a la verdad, terminó incapacitado. Pero eso no es todo, pues que el mercado la visitara cuando raptaron al séptimo príncipe de Faris es muy oportuno para hacer coincidencia. Connie recuerda que dicho mercader se llama Abado. Ante esto, Scarlett le menciona que José tenía un cómplice llamado Salvador, algo que es mucha coincidencia. Por ello, si ambos terminan siendo la misma persona, podrían suponer que Cecilia también está involucrada con Dedgalus, y ellos parecen distribuir el paraíso del chacal en la calle Rosencruz. Connie también recuerda que la mujer que se desmayó en el baile del conde Yondu, Kiara Grafton, también tenía el alucinógeno. Con todo esto sobre la mesa, Connie conecta los hechos, llegando a la conclusión que Dedgalus es el causante de todo. Ante esto, Scarlett le recuerda que él también la atacó a ella, pues cuando secuestraron a Kate, el sujeto preguntó por la llave de Lily, lo que da a entender que algo ha estado pasando durante los últimos 10 años dentro de Adelbit y que pudo haber influenciado en su ejecución. Connie concuerda con ella, mencionando así que esa puede ser la razón por la que Lily murió. Al día siguiente, Randolph invita a comer a Connie al museo. Mientras miraban las reliquias, la prota se pregunta el motivo. El conde le explica que la familia Horlemon donó muchos artículos, por lo que podría haber una pista sobre la llave. Además, cuenta que anteriormente había venido con Lily. Al escucharlo, Connie siente tristeza, pues a diferencia de ella cuando habla de Lily, siempre se refiere a ella por su nombre. Scarlett también nota esto, llamando insensible a Randolph. Luego de un rato llegan hasta uno de los libros sagrados. Randolph habla detalles sobre ellos, pero nota como Connie está distraída. Le pregunta si tiene hambre, cosa que su estómago delata. Es así que van a comer. Mientras hablan sobre el asunto, Randolph menciona que la solicitud de Abigail tomará
algo de tiempo. Y con respecto a la princesa, ella es propietaria del hospital que tiene a Kevin como paciente, por lo que tendrá que pasar por trámites molestos. Connie le comenta que Scarlett y ella repasaron lo que pasó hace 10 años y asegura que le cambiaron un arete. Randolph afirma haber leído ese registro, descubriendo así que la imitación estaba hecha de un tipo de nácar llamado nácar plateado. Aquí Connie se distrae comiendo, pero Scarlett la despierta, preguntando si los diseños eran iguales. El conde responde que eran idénticos. El nácar plateado no es muy común. Buscó quién lo había comprado en ese momento y encontró un nombre muy familiar: la familia Spencer. El apellido soltera de Aisha. Los Spencer se dedican a la artesanía con metales preciosos, por lo que Aisha, como gran fanática de Scarlett, pudo haber hecho una réplica de los aretes. El conde recuerda que Connie irá con los Huxley para interrogarla y le avisó que puede estar involucrada con Ted Gallus, así que pide que tenga cuidado. Luego de esto van a la plaza donde ejecutaron a Scarlett, pero dice que no percibe nada y tampoco recuerda nada. Llegado el día vemos a Aisha molesta porque constangó a Abigail para dar con ella. Se pregunta por qué dicen una chica simple como ella les recuerda a Scarlett. Dice que nadie puede reemplazar a su diosa. Recuerda la vez que Scarlett le habló porque le estaba observando mucho. Aisha le pregunta cómo es que sabe su nombre. Le recuerda que ya antes se había presentado en otra fiesta. A Aisha le emociona que la recuerde y con un gran brillo Scarlett responde que por supuesto, y si acaso no sabe con quién está hablando. Este recuerdo se detiene al ver a Constance llegar y Aisha baja con una daga. Aisha le da la bienvenida, disculpándose por lo burdo de su morada, pero Connie agradece que la reciba, haciendo una reverencia que le recuerda a Scarlett. Aisha no da más vueltas, menciona que no esperaba una carta de los O'Brien, aunque resultó ser de los Grail. Connie se disculpa por eso, pero quería preguntarle algo. Aisha accede a responder, pero la pregunta la desconcierta, preguntando qué es ese olor. Constance cuenta que una amiga con excelente memoria y olfato le dijo algo que acaba de comprobar, y es que Aisha huele al paraíso del chacal. Aisha no sabe cómo se dio cuenta, preguntando a qué se refiere, diciendo que solo usa un perfume poco común. Connie le dice que miente tan mal que da risa. Aisha se ofende y le pide que se retire, pero Connie pregunta si era un berrinche porque fue descubierta. Aisha logra sentir el cambio repentino de Connie, pero le advierten que tratar de engañar es más grosero que todo lo que diga, preguntando a Scarlett si acaso no sabe con quién está hablando. Esto hace que Aisha reconozca a Scarlett. Cuenta como hace 10 años ella era su mundo. La relación con el príncipe Enrique distaba mucho de ser un romance, pero eran tan cercanos como hermanos y le encantaba verlos juntos. Pero entonces apareció esa mujer y al escuchar los rumores sobre ellos y sobre su amor, decidió actuar, pero no sabía cómo. Entonces apareció Sharon con un producto novedoso que hacía adelgazar. Al verlo pensó que podría usarlo para que Cecilia se enfermara y se vio obligada a volver a la tierra de su familia. Por ello se puso réplicas de los aretes de piedra de luna de Scarlett y fue de visita a la residencia de los Luz. Sin embargo no sabía que Scarlett había aparecido apenas unas horas antes, así que siguió con su plan, diciendo a sí misma que lo hacía por Scarlett, ya que estaba segura que ella también era lo mismo. De vuelta al presente, Scarlett la confronta, pero Aisha niega haber sido consciente de que era veneno, e incluso revela que todavía tiene el frasco. Esto le digo a Scarlett. Preguntan entonces por qué no confesó y sabía que ella era inocente. Aisha le jura que lo hizo por ella, pues está segura que ella también habría hecho lo mismo. Scarlett deja en claro que hubiese preferido morir a hacer algo tan deshonroso y que todo lo que pasó hace 10 años lo hizo por sí misma, por ende no tiene derecho a usarla como excusa. Aisha comprende que estuvo equivocada todo este tiempo y decide acabar con la farsa, usando la daga para acabar con su vida. Sin embargo, Connie recupera el control de su cuerpo y la detiene pidiendo que viva y expíe sus culpas. Al escuchar sus palabras, Aisha cayó al suelo, terminando siendo llevada por sus sirvientas. Connie nos menciona que día después, Aisha se puso en contacto con la compañía Mayflower para confesar sus crímenes. Al salir de la residencia, el conde la estaba esperando en la entrada. Connie se acerca y le cuenta todo. El conde pregunta si hay pruebas. La prota se lo confirma, revelando que Aisha guarda el frasco de veneno, además que estuvo consumiendo paraíso del chacal. Con esto el conde comprende que estuvo tratando con Ted Gallus. Al ver algo desanimada, acaricia su cabeza, diciendo que podrá darle detalles cuando se sienta mejor. Ahora solas, Scarlett le reclama a Connie por salvar a Aisha, recordándole que por su culpa ya murió. Connie contesta con molestia que no podía dejar que le vuelva a usar como excusa solo para morir. Además, su muerte las habría privado de muchas pistas. Le recuerda que todavía le falta mucho para consumar su venganza. Volviendo a estar más tranquila, Connie le garantiza que, de ser necesario, pasará el resto de su vida ayudándola a consumar su venganza. Al escucharle decir esto, Scarlett sonríe, advirtiendo que no se le suban los humos. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra presencia para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este video recomendado. Recuerda estar suscrito, dejar tu like y compartir con tus amigos. Eso sería todo de mi parte. Cuídate, toma agua, báñate y nos vemos en un próximo video.